El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo a su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al ir concluyendo el año ya, a escasas horas de despedir este año 2018, siempre la Iglesia nos ofrece cómo concluirlo y cómo empezarlo. La sabiduría vasta de la Iglesia es de la que tenemos que aprender y nos sirve para ordenar y para madurar nuestra vida en lo espiritual y en lo humano. ¿Qué mejor conclusión que poner nuestra mirada en la familia, pero partiendo de la Sagrada Familia? Y el 1 de enero, poner todo nuestro interés y nuestra observación en la maternidad divina, leyendo y meditando también el mensaje que el Papa tiene cada año a partir de Paulo VI para la Jornada Mundial de la Paz, tan importante y tan interesante para la vida de cada uno de nosotros y de nuestras sociedades. Empezamos con la mirada puesta en la familia. Vamos a poner el énfasis en la Sagrada Familia. Jesús, en la caravana de regreso a casa, no parte, no los acompaña a sus padres, sino que se queda en Jerusalén, ciudad a la que habían subido para celebrar la fiesta, como es la costumbre y la obligación de cada buen judío. Se quedó ahí y pasaron 3 días, que simbólicamente quiere decir los 3 días que Jesús, su cuerpo inerte, pasa en el sepulcro. Al cabo de 3 días y de una intensa búsqueda, además del desespero y la preocupación de sus padres, lo encontraron sentado en medio de los maestros de la ley. No era usual que un niño de 12 años, que no alcanzaba su mayoría de edad, que se conseguía a los 13, estuviera sentado departiendo con los maestros de la ley. Pues así estaba. Lo que significa en el texto del Evangelio la seguridad y la profundidad con que veían a este niño, de altos y profundos conocimientos. Contestaba
a las preguntas que le hacían y preguntaba con todo interés y con propiedad. Así lo encontraron. María, su madre, con todo respeto, pero también con gran inquietud, le hace una observación. Tu padre y yo te andábamos buscando. ¿Por qué nos has tratado así? Era la pregunta habitual y esperada. Sin embargo, la respuesta de Jesús deja sorprendido a José y a María. No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre. María no entendió bien, pero sin duda alguna empezó, y este es el interés de la Sagrada Familia, a descubrir en este niño, su hijo, la presencia grande de Dios. Entendería gradualmente lo que el ángel le anunció y lo que ella veía en él. Esta revelación de Dios a través de Jesús en la persona de la Virgen María fue descubriendo paulatinamente quién era Jesús. Considerando la respuesta de Jesús, deberíamos concluir que tenía muy clara su identidad, pero también una gran conciencia de su misión, y solo tenía 12 años. Su identidad y su misión son tema fundamental en su crecimiento dentro de la vida familiar. Se regresa a casa y dice el texto que vivió sometido o vivió bajo la autoridad de sus padres hasta cumplir los 30 años. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Si yo extraigo esas 3 palabras para mi vida, ese sería el ideal del año 2019. Le agradecería a Dios que me pusiera a mí el talante de lo que yo debería hacer en este año próximo. Señor, que crezca en sabiduría. O le podría decir de otra manera, Señor, concédeme sabiduría. Yo no sé cuánto la pide usted, pero deberíamos pedirla con asiduidad, con frecuencia y ojalá nunca dejarlo de hacer. Segundo, crecemos en estatura y obviamente en edad. Un año que pasa nos aumenta la edad, pero nos hace crecer en gracia. Si la estatura mía se mide por la profundidad espiritual, por la gracia que Dios me concede y por la sabiduría que Él me permite tener, he ido respondiendo al designio de Dios. 3 elementos fundamentales que el día de mañana, en la noche, debería considerar y todos los días siguientes para pedirle a Dios. Quiero concluir con la mirada a la familia humana. El texto es absolutamente rico y una propuesta sería conservarlo, tenerlo guardado y compartirlo, meditarlo con frecuencia y con él formar mi vida y formar la familia. En el texto inicial del Eclesiástico hay una palabra que se repite con alguna frecuencia y es: Dios hace al padre más respetable que a los hijos. Y dice: el que honra a su padre expía sus pecados y el que respeta a su madre acumula tesoros. Si hay una palabra que debería subrayar en mi vida familiar, de papá y de mamá y de hijo, es el respeto. El respeto no es el silencio. El respeto, porque yo puedo guardar silencio a mis padres y no respetarlos. El respeto es el reconocimiento de él y de ella como mis padres. Yo no nací primero que ellos me trajeron al mundo. Yo agradezco la vida a Dios y a mis padres. Por lo tanto, el respeto implica que, y aquí viene el texto, implica que el que respeta tendrá larga vida. El que respeta a mi Dios le escucha, tanto escucha a Dios como Dios lo escucha a él. Y dice una recomendación: no abandones a tus padres mientras vivas.
No los abochornes. En el texto de la hojita aparece una palabra que es, a mi juicio, un poco más apropiada, respetando el texto bíblico, y dice: cuando él pierda la lucidez, y la lucidez la perdemos. Nos vamos haciendo mayores, es ineludible si llegamos a una edad grande y perdemos, ya no tenemos las mismas facultades, la misma claridad de pensamiento, no tenemos la misma certeza en las decisiones, pozo de sabiduría del que quiera, pero perdemos las condiciones. Cuando perdemos las condiciones y los hijos son jóvenes, sin duda que lo son, más que los padres, entonces pierden la lucidez. Por eso dice: no te burles de tus padres cuando pierdan la lucidez. Y el texto del libro dice: no abochornes a tus padres mientras vivas, no te burles de tus padres. Y dice, y aquí hay una cosa fundamental con la que concluye: la limosna del Padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. ¿Qué entiende el texto por esto? Cuando yo ayudo a mis padres a vivir, cuando yo le ayudo a mis padres en el sostenimiento y mantenimiento en su vida, siendo ancianos, en su salud, en sus cuidados, en su medicina, en sus temas varios, jamás Dios se queda con ello, me lo devuelve. Este es un tema a considerar hoy, cuando quizás se gana un poquito más que ayer, y hoy somos más duros, más avaros, más tiranos con los padres. Pareciera que el dinero fuera nuestro y que los padres tuvieran obligación de velarse por ellos hasta el final de su vida, y que nuestra responsabilidad con ellos no es sino la de ellos con nosotros. Tienen obligación los padres, entonces, a juicio de los hijos, de recibirlos, de atenderlos, de cuidarlos, de tenerles casa hasta el día en que deseen, pero obligación con los padres no hay. Hay humillaciones, hay maltrato, hay descuido, hay olvido, hay negligencia, hay apatía, hay indiferencia frente a muchos padres, de hijos que, no siendo ricos, porque no hay que ser rico para ser buen hijo, sino tener condición de hijo para ser bueno, se olvidan de sus padres. Hay un texto latino que ojalá nunca se nos olvide: puer et pater, que quiere decir: para ser buen padre mañana tendré que hoy ser buen hijo. Buen hijo. Y si hay una responsabilidad en ustedes, padres, es formar hijos. No formen solo ciudadanos. Se preocupan mucho por dar estudio, pero no formar personas. Se preocupan mucho por los estudios superiores y avanzados, por los puestos que tienen, por lo demás. Eso es mampara, eso es fantasía. Hay que formar seres humanos, pero antes que formar humanos, hay que formar hijos, hacer hijos, hacer hijos. Yo tengo que aprender a ser puer, es hijo. Jesús se fue a su casa, entendió y atendió la llamada de atención de sus padres y vivió bajo su autoridad, siendo hijo de Dios. Yo obedezco a mis padres. Por eso ese sentido del respeto es un sentido de ida y vuelta que hoy no lo estamos viviendo con estado lamentable. Y al concluir, quisiera que pusiéramos la mirada atenta a los valores que yo desearía tener como persona y cultivar, cosechar o sembrar en la vida familiar. Escúchenlos bien. Vístanse de la misericordia entrañable, que quiere decir que salga del interior de la persona. Si hay algo que yo tengo que tener en cuenta, es la misericordia. O sea, aprender a ser tan humano, tan sensible al dolor, tan considerado con los que sufren, tan atento y presto a atender a las necesidades de mi familia, de las personas que tengo al lado y de aquellos que Dios me pone, que tendría que decirle: Señor,
ayúdame a ser más misericordioso. A veces somos duros, contestamos con dureza, nos pasamos por encima de las personas, somos ácidos en las respuestas, tiramos todo por la borda, quitamos la tranquilidad de las personas. Un saludo, una respuesta, una mirada puede hacer crecer, pero también puede incomodar a quien lo escuche. Y a veces botamos más el dolor o el odio o el fastidio a las personas sin ninguna consideración. Es misericordia en el trato, en la dulzura, en el respeto, en la mirada, en la forma, y veámoslo si lo vivimos al interno de la familia. ¿Cuántas discusiones y peleas hoy tenemos porque nos falta misericordia? Dice bondad, bondad, humildad, dulzura y comprensión. Esto no es feminismo, esto no es solo asunto para algún género humano, no, esto es para todos nosotros. Yo, ¿por qué no puedo ser bondadoso? Yo puedo ser bondadoso. La bondad no es la consideración meliflua frente a una situación que lamento, pero no hago nada. La bondad me indica el qué hacer, y el qué hacer es presto y pronto. La bondad es activa en favor de aquel que sufre. ¿Y cuántos sufren o cuántos sufrimos? La humildad. Qué difícil encontrarla, pero cuando se encuentra, qué riqueza la que la posee. Ser humilde no es tener cara de tonto, no. La humildad es humus, tierra. Humus, tierra. La palabra humildad viene de humus, que es tierra. ¿Y qué es tierra? Poner los pies en la tierra y caminar pisando la tierra, la dureza de la tierra, de la vida, el polvo del camino, la angustia del sendero, pero pies en la tierra, no flotar 3 metros arriba del piso como si todo fuera concedido para ser yo un Dios. No. La humildad en la forma, en las maneras. Y la humildad contrarresta la arrogancia, la soberbia que tantas veces y cuánto daño nos hace en la vida. Volvamos al seno familiar. Cuántas discusiones, peleas y dificultades tenemos porque no poseemos o porque escaseamos de la humildad. La dulzura. Qué bien la dulzura. La dulzura es la palabra que sale como sonido y canto a los oídos, y la comprensión. Yo le doy gracias a Dios y a la Sagrada Familia que nos ponen estas actitudes y valores al concluir el año. Con base en ellas yo me reviso, pero mirándolas a ellas yo las anhelo. Y qué bueno decirle a mi Dios, Señor, misericordioso, bueno, humilde, dulce y comprensivo, pero antes que todo, buen hijo, contigo como padre y con mis padres aquí en la tierra. Ser buenos padres es un ideal, ser buenos hijos es una gran meta. No la olvidemos para el año que viene, si Dios nos concede la licencia de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.